Bien. Hoy a la mañana Diego Mayo me adivinaba del tema de la columna. Debe ser la columna número 727 que hago en este programa sobre el tema de la proscripción de Cristina. Esto es así, es objetivamente así. Es un tema difícil, es un tema repetitivo, es un tema que atraviesa nuestra realidad y entonces hay que hablar muchas veces del tema. No siempre se trata de encontrar una novedad, sino también de encontrar en las tramas de la política, de la vida en común, en sociedad, cuáles son las constantes y esos procesos más largos, que son algunos de los nudos problemáticos de la Argentina, ¿no? Esa sensación que tenemos de que el país parece estar como en una espiral descendente, más que en una calecita, ¿no? Donde parece que cada vez estamos bajando y bajando y bajando, y parte del desafío no es solamente tratar de encontrar nuevas maneras de interpretar la realidad, sino tratar de ver qué son estas cosas que vienen pasando en los últimos 10, 15 años que hacen que el país parece que no pueda encontrarle el agujero al mate. Y una de ellas es, sin duda, la persecución política, la persecución judicial, lo que significó, por lo menos a partir del 2013, 2014, pero sobre todo a partir del gobierno de Macri. Hablamos mucho de la deuda externa, que es una de las constantes, y la persecución es la otra, esas dos grandes pilares que hacen yo creo a la Argentina trabada, a la Argentina imposibilitada de salir adelante, a la Argentina condicionada, limitada, la Argentina con libertad condicional de alguna manera, por la persecución. En diciembre de 2022, recordarán, lo hemos charlado muchísimo, el día que se conoce la sentencia de primera instancia de la causa de vialidad, esa sentencia infame de los jueces y fiscales que jugaban al fútbol con Macri, jugaban al bridge con Macri, tomaban té con Macri y jugaban a la pelota en la quinta de Macri con los amigos de Macri. El día de esa sentencia fue en simultáneo a la aparición pública de los chats del lado escondido, que fue ese descubrimiento por la filtración del celular de un funcionario de segunda línea del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que en ese momento era ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo de Alessandro, creo que se llamaba, que aparecieron los chats y se vio la conflagración entre jueces, fiscales, funcionarios públicos, periodistas, dueños de medios, grandes empresarios, todos en la finca de Joe Lewis, en la Patagonia, jodiendo, yendo de viaje, yendo pagados por Clarín, los jueces todos arreglando, y cuando eso salió a la luz, como todos se conflagraban y conspiraban, no solo para encubrir, sino para ejercer venganza con total impunidad. Es el 6 de diciembre de 2022, cuando a Cristina la condenan en la causa de vialidad, Cristina denuncia la existencia de una mafia judicial y un estado paralelo en la Argentina. Y yo sigo pensando que no hemos sacado las suficientes conclusiones políticas de esa denuncia de Cristina el 6 de diciembre de 2022, que fue lo que la llevó a Cristina a anunciar su proscripción y a determinar que en 2023 no quería que el peronismo cayera en la trampa de la persecución y la proscripción, y por eso ella no iba a ser candidata a presidenta en 2023. Una idea que la militancia también peleó para tratar de proponer a Cristina, que a pesar de esa situación y a pesar de esa trampa que Cristina advertía, que igual teníamos que tratar de hacer fuerza y juntar fuerza para ver si podíamos revertir. Y finalmente Cristina, en mayo del 2023, planteó nuevamente que, reconociendo todo ese amor y toda esa vocación de lucha, Cristina entendía que esa no era la mejor estrategia en ese momento para enfrentar lo que es un problema efectivamente muy difícil, que es la persecución judicial de la proscripción, para el cual no le hemos encontrado la solución. Pero porque los problemas no le hayamos encontrado la solución todavía, o porque sean muy difíciles, o porque sean muy repetitivos, no significa que no hay que hablar de ellos. Más bien lo contrario. Hay que seguir enfatizando y hay que seguir señalando esos grandes problemas de la Argentina. Cristina denunció la existencia de una mafia judicial, un estado paralelo, que estaba persiguiendo a ella y en nombre de ella al conjunto del campo popular. ¿Para qué? Para evitar, dijo Cristina en ese momento, que se volviera a hacer dos veces lo mismo. Para poder repetir una experiencia de gobierno popular, como fueron los 12 años de Néstor y Cristina, como fue el primer peronismo. Y entonces, si aceptamos esa premisa de Cristina, de que existe una mafia judicial, un estado paralelo en la Argentina, bueno, entonces el análisis político de la realidad también cambia, ¿no? Porque ya no es, se pelea con Macri, con Milei, sino que hay otro poder. Hay un poder más permanente que, por supuesto, se mueve a los vaivenes de la política,
¿no? Y tiene muchísimo que ver con Macri. Macri está enredado en el poder mafioso argentino, ¿no? Que también Milei coquetea con él, con ese poder mafioso. También en su vocación autoritaria, por momentos Milei piensa, quizás a mí también, yo como soy un títere de los poderes concentrados, quizás a mí un día también me descartan. Soy yo y mi hermana, nosotros solitos. Capaz me terminan descartando. Pero si ese poder existe, entonces la buena noticia de la semana, creo yo, me parece, la buena noticia de la semana es que este año el peronismo le dio por lo menos ya 2 golpes muy duros al intento de la mafia judicial de seguir imponiendo su voluntad y su poder. El primero fue en el Senado el voltear los 2 jueces de la Corte que Milei quiso poner por decreto, pero que esos 2 jueces de la Corte, por más que los eligió Milei por decreto y muchas veces subrayó la vocación autoritaria de Milei y como un presidente podía poner y sacar jueces a voluntad, pero también había una cosa que me parece que a la luz de lo que sucedió también podemos decir una y otra vez, que esos 2 nombres no eran el primo de Santiago Caputo y la sobrina de Karina Milei, eran Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Es decir, eran un juez federal de Comodoro Pi, parte integrante de esa mafia judicial, por un lado, y después el presidente, Ariel Lijo, perdón, y Manuel García Mansilla, un representante institucional de las grandes empresas energéticas argentinas. Es decir, 2 personas que encastraban perfecto en el esquema de la mafia judicial. ¿Iban a responder a Milei o iban a responder a los intereses corporativos que hacen a esa mafia judicial? Y la respuesta es evidente. La respuesta es evidente. Y esos 2 jueces que no hubieran podido construir 2 tercios en el Senado, donde todavía hay representación política, donde el peronismo todavía tiene una representación casi mayoritaria, a pesar de que Milei gobierna en la Argentina, todavía en el Senado de la Nación el peronismo conserva una importante fuerza, que este año vamos a ver cómo queda, es uno de los desafíos de este año, pero en el Senado se voltearon los 2 jueces de la Corte. Y el miércoles también tuvimos una segunda gran noticia, que es, en el camino de la persecución judicial a Cristina, estaba el instrumento de la ficha limpia, que era limpiar, ¿no? Limpiar a Cristina. Y ese instrumento, que nunca está de más señalarlo, es un instrumento que fue común a todos los proyectos políticos populares en la región, donde apareció un líder popular en América Latina, donde apareció un líder popular que logró expresar los intereses del conjunto de las mayorías, que logró movilizar a su población, que logró confrontar con los grandes poderes económicos. Sobre esos proyectos se intentó lograr de formas legales, es decir, a través de distintos mecanismos de ley, tratar de impedirlos de participar en las elecciones. Pasó en Brasil con Lula, un proyecto de ley incluso que se aprobó en la época de Dilma y que después terminó siendo lo que impidió que Lula fuera candidato en 2018. Y sucedió en Ecuador, donde fue mucho más exitoso que en Brasil, porque en Brasil, finalmente, luego de que se descubrieron los chats del juez Moro y todos los jueces como estaban amañando la causa, una cosa muy parecida a la del lado escondido, como amañaban la causa de Lula, finalmente las causas de Lula cayeron y Lula pudo ser candidato y ganar las elecciones. En Ecuador la historia fue muy distinta. En el gobierno de Lenín Moreno se termina constitucionalizando, o sea, poniendo en la constitución de Ecuador que Rafael Correa no puede ser candidato a presidente. Los candidatos que tienen una estafa, o sea, casi como un artículo hecho a medida de proscribir a Rafael Correa, se puso en la Constitución. Y miren la historia de Ecuador desde entonces. No solo Ecuador se ha sumido en un proceso de crisis económica, de altos niveles de violencia social, ¿no?, consumido por el narco, sino que también ese proyecto popular que encabezó Rafael Correa de Revolución Ciudadana no ha logrado volver al poder. A pesar de que ha estado muy cerca muchas veces, con candidatos que ya no son Rafael Correa, porque Rafael Correa está proscrito y exiliado, sino que en nombre de Correa, distintos candidatos que buscan tratar de llegar y al final terminan siempre no llegando y perdiendo. Es decir, ahí tenemos un caso donde fue exitosa la proscripción, ¿no? Y nosotros hablamos de la proscripción del peronismo como una historia donde se rompió finalmente y Perón volvió. Pero siempre hay que señalar que, está bien, sí, Perón volvió. El medio fue bravísimo. Esos años, ¿cómo hubiera sido la Argentina si no hubiera habido bombardeos a la Plaza de Mayo, el que este año se cumplen 70 años? ¿Cómo hubiera sido la Argentina si a Perón no lo hubieran derrocado? ¿Qué potencia hubiera sido la Argentina si pudiera haber desarrollado, si pudiera haber dado ese salto que pretendía Perón en el segundo quinquenal, ¿no? Si la Argentina hubiera podido desplegar ese proyecto de país.
Y lo mismo podíamos preguntarnos qué hubiera pasado en la Argentina si no hubiera habido persecución contra Cristina. Si la Nata no hubiera podido dicho con total impunidad las mentiras que dijo a partir de 2012, ¿no? Si no hubieran existido causas truchas como Dólar Futuro. Si no se hubiera perseguido a Cristina, a sus hijos, a su hija. Si Cristina hubiera podido decidir en libertad y sin el asedio judicial, mediático y político sobre ella permanente, encerrándola casi, en mayo de 2019. Si no hubiera pesado sobre Cristina esa terrible persecución judicial, ¿Cristina hubiera elegido a Alberto Fernández como candidato a presidente? ¿O quizás hubiera sentido que había condiciones para poder ser ella la candidata a presidente en 2019? Este miércoles, por capacidad política, por alguna carambola de historia y por la desorientación del antiperonismo, Ficha Limpia cayó en el Senado de la Nación por un voto. Yo veo eso. Yo veo al antiperonismo desorientado con el tema Ficha Limpia. Ustedes vieron desde que se cayó, entre Milei y Macri, se están tirando con de todo, para ver quién es el responsable de que se cayó Ficha Limpia en el Senado. La desorientación de Clarín, de tener que titular Cristina zafó por 2 misioneros, ¿no? Algo que ustedes sabrán que son periodistas, que un título que no pasaría una introducción al periodismo en Argentina. La desorientación de qué hacemos con Cristina, ¿no? Y fracasó Ficha Limpia. La derecha, la oligarquía, el antiperonismo, que son mejores palabras que la derecha para explicar lo que tenemos enfrente. La oligarquía, el antiperonismo, que donde hay un factor que avanza en la persecución a Cristina y hay sectores que avanzan, hubo un momento de duda, un momento de desorientación. Bueno, y Ficha Limpia cayó en el Senado. De haberse aprobado esa ley, no solo hubiera sido la ley de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, una ley constitucional, se ha dicho 20 veces, no se puede hacer una condena retroactiva, viola el principio de inocencia, que está en contra de la Constitución, huelga decirlo. Lo que hubiera sucedido era que los márgenes de acción del pueblo argentino de elegir libremente en elecciones quienes quieren ser sus líderes se hubiera disminuido, que la libertad del peronismo de elegir sus propios liderazgos y la libertad de Cristina de tomar decisiones se hubiera reducido, y el poder de la oligarquía, del antiperonismo y sobre todo de la mafia judicial hubiera aumentado, porque finalmente era darle más facultades y más potestades a las instancias intermedias del Poder Judicial para poder proscribir otros candidatos. ¿Qué es lo lógico que va a suceder en la medida que se consolide la proscripción de Cristina? Porque después de Cristina vendrán otras. Si la proscripción de Cristina logra tener éxito, si tiramos la toalla con la persecución a Cristina, ¿qué es lo que vendrá después? ¿Vendrán nuevos liderazgos fresquitos, limpitos, sin la ficha con detrás y sin la persecución y sin los procesos judiciales, y van a poder ir libremente a confrontar con los factores de poder para recuperar los 10-15 puntos que perdimos de la torta de la distribución de la riqueza en Argentina en los últimos 10 años? ¿Van a poder recuperar 30% de los salarios como perdieron de 2015 para acá? ¿Se van a poder recuperar las industrias estratégicas que Milei está privatizando? ¿O los liderazgos que quieran, silbando bajito, suceder a Cristina proscripta, podrán caminar tranquilamente sin que se les ponga enfrente la persecución judicial? La Ficha Limpia se cayó en el Senado, pero votaron a favor radicales, larretistas, peronistas cordobeses, radicales con rulos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los senadores que responden a Nacho Torres, gobernador de Chubut, Carlos Espínola, que votó la ley Bases, traidor al peronismo. Para pensar también cómo se construyó ese otro 36 que casi le da Ficha Limpia a Argentina, y para pensar cuáles van a ser las alianzas políticas que va a hacer el peronismo hacia adelante, ¿no? Siendo que radicales, larretistas, peronistas cordobeses y traidores votaron a favor de Ficha Limpia en el Senado, a pesar de que cayó por un voto. Y ante la desorientación del antiperonismo, de no saber qué hacer con que se cayó Ficha Limpia, sus propias desinteligencias, en las cuales yo también leo la preocupación y el miedo del antiperonismo. ¿Quién va a ser el que ponga la firma final en la proscripción a Cristina? ¿Y qué pasará después si eso sucede? Y cierro con Megafón.
Porque celebrar que la ficha limpia se cayó en el Senado, pero también poner en contexto que la causa vialidad está a 3 firmas en la Corte Suprema de Justicia de decretar finalmente la proscripción ya no legislativa, sino judicial de Cristina. Es decir, todavía puede suceder este año, lo dijo Ricardo Lorenzetti en 2 entrevistas, las últimas 2 semanas, que la Corte va a fallar en la causa de vialidad antes del cierre de listas. Antes del cierre de listas, dicen. Por eso Cristina, el lunes creo, lo recusó a Ricardo Lorenzetti en la causa de vialidad. Porque ya les dijo cómo va a fallar. Dijo cuándo va a fallar, de qué manera y en qué sentido va a fallar. 1 de 3 jueces de la Corte, los 2 que son los que puso Macri. Cierro con esto. Pensé mucho esta semana en Megafon, me apareció mucho. Este libro precioso de Leopoldo Marechal que contábamos, André, que es una novela increíble sobre la resistencia peronista. El libro favorito del Papa Francisco. Una de las novelas favoritas de Cristina. Ese libro que... Los unió de alguna manera, ¿no? En un comentario de Cristina. La primera unión de Cristina con Francisco fue que Cristina le dijo que como Megafon iba a tener que dar la batalla celestial. Hay una historia en Megafon, cortita, lo leo. Marechal lo va a ver a Megafon, o el personaje que es Marechal más o menos lo va a ver a Megafon, ¿no? Y es un poeta que siente que en los tiempos de la resistencia siente como que la realidad le falta algo, ¿no? Y dice Marechal, desde fines de 1955, es decir, desde el golpe del 55, le dije a Megafon, con un pueblo en derrota y su líder ausente, soy un desterrado corporal e intelectual. Y añadí, en nuestras faunas sumergidas existen hoy el gobernante depuesto, el militar depuesto, el cura depuesto, el juez depuesto, el profesor depuesto y el cirujano depuesto. No quedó aquí ningún hijo de madre sin deponer. ¿Y qué lugar ocupa en esa fauna usted?, me preguntó Megafon, chisporroteante de malicia. Soy el poeta depuesto, confesé modestamente. Marechal le dice a Megafon en ese momento, le dice, desde el 55 acá, soy un desterrado corporal intelectual. Y están todos, si Perón está depuesto, estamos todos de algún modo depuestos, ¿no? Y por eso hemos señalado tantas veces en esta columna y en este programa que esa proscripción rige sobre todos nosotros, ¿no? Pero me quedé con Megafon. Y pensé también que la idea que tiene Megafon para enfrentar esa situación es que había que dar una batalla en 2 planos, dice Megafon, ¿no? En un plano terrenal y en un plano celestial. En un plano terrenal, la consigna de que en algún momento en Argentina tenemos que encontrar la vuelta para romper la proscripción y la persecución contra Cristina sigue siendo una consigna central, un objetivo estratégico central del peronismo. Cristina ha dicho, entiendo, por lo que dicen los medios, que ella está dispuesta este año sí a ser candidata y a enfrentar la persecución en las urnas. Y que se animen a proscribirla. Eso para mí es una gran noticia. Por eso es importante encolumnarnos atrás de Cristina, en esa disputa donde aparentemente Cristina este año entiende que sí hay condiciones para ir a enfrentar en las urnas la persecución y la proscripción. Pero también hay una batalla celestial para dar. Porque la proscripción tiene un efecto también espiritual sobre el peronismo. Es lo que yo suelo llamar como el y bueno. Esa es la proscripción espiritual. Y bueno, ¿viste? Lo naturalizás, y bueno, que la van a proscribir a Cristina. Y sí, la persiguen. Y bueno, uno lo naturaliza. Y te disciplina también, ¿no? Y bueno, Cristina, ¿viste? Se había pasado 3 pueblos. Por ahí confrontamos demasiado. Por ahí no tendríamos que haber tratado de democratizar los medios, democratizar la justicia. No nos hubiéramos peleado tanto con todo el mundo. Y bueno. Y después, la peor, que es la internalización. Y bueno, no, igual Cristina, y bueno, no puede. No llega. No gana. Y bueno, tiremos la toalla. Tiremos la toalla. Y salgamos a cantar canciones nuevas o a no sé a qué. ¿A qué? Por eso también hay que combatir la proscripción en términos celestiales y en términos espirituales. Ese proceso que se trató de operar sobre el conjunto del peronismo, del conjunto del pueblo argentino, para quitarnos la autoestima, quitarnos la confianza en el liderazgo de Cristina y quitarnos la confianza en la capacidad de Cristina y en el peronismo de gobernar como ya gobernamos para las mayorías de vuelta. En el momento que uno acepta eso, deja que entre en sí mismo, es el momento en el que la mafia judicial gana. Donde nosotros perdemos y la mafia judicial gana. Cuando aceptamos esa proscripción
hacia adentro nuestro y nos proscribimos de alguna manera nosotros mismos y pensamos que no podemos hacer de vuelta lo mismo, que ahora hay que hacer otra cosa. ¿Y qué sería esa otra cosa? Así que finalmente, la idea de romper la proscripción sigue vigente. El peronismo le dio este año en el Senado 2 derrotas importantes a Milei y a la mafia judicial, volteando los jueces de la Corte por decreto y volteando la ley de ficha limpia. Sigue estando como la espada de Damocles la causa vialidad sobre el cuello de Cristina ante 3 firmas y sin embargo es momento de empezar a lanzar la consigna Cristina 2025.